En el verano de 1941, un tanquista alemán veía un tanque soviético frente a él y abría fuego. El proyectil rebotaba, otra vez, otra vez. El tanque soviético no se detenía. Cuando Alemania lanzó la Operación Barbarroja, su ejército no esperaba a un adversario así. La inteligencia conocía la existencia de los nuevos tanques soviéticos, pero había subestimado tanto su blindaje como su número. No existían instrucciones para combatir al T-34. En las primeras semanas de la guerra, los equipos antitanque alemanes descubrieron que su cañón estándar de 37 milímetros no perforaba el blindaje frontal inclinado del T-34. Los proyectiles simplemente rebotaban. Solo el cañón antiaéreo ACT-ACT, apuntado en horizontal, podía perforarlo de frente de manera fiable. El mando no reaccionó de inmediato. El 18 de noviembre de 1941, una comisión especial llegó al frente cerca de Moscú para estudiar los tanques soviéticos capturados. La conclusión fue tajante. El T-34 superaba a todos los tanques medios alemanes en el conjunto de sus características. Algunos generales propusieron poner su copia en producción alemana. La idea de una copia directa fue descartada. Los componentes clave, sobre todo el motor diésel de aluminio, la industria alemana no podía reproducirlos en los volúmenes necesarios, y su dominio habría llevado demasiado tiempo. En lugar de copiarlo, se adoptó otra solución. Los T-34 capturados eran repintados de gris, marcados con la cruz Balkenkreuz y enviados al combate. Su designación oficial era Panzerkampfwagen 747R. Ya en 1941, varias divisiones blindadas de la Wehrmacht recibieron T-34 capturados, pero la escala de su uso creció con fuerza en marzo de 1943. Tras la toma de Kharkov, la división SS Das Reich capturó unos 50 T-34 que esperaban reparación en la fábrica de tractores de Kharkov. La fábrica pasó a control de las SS. 25 vehículos fueron restaurados y agrupados en una unidad aparte, formada por completo con tanques soviéticos capturados. Cerca de Kursk, en el verano de 1943, uno de estos vehículos estaba al mando de Emil Seibold. Al final de la guerra, sumará 69 tanques destruidos a su haber. Algunos de ellos los anotará justamente aquí, a bordo de un T-34 capturado, disparando contra tanques soviéticos en el frente soviético. Después de Kursk, el T-34 modelo 1941 había quedado obsoleto, y los alemanes comenzaron a retirar poco a poco los vehículos capturados de las unidades de combate. Pero algunos de ellos sobrevivieron hasta 1945. Por ironía, algunos T-34 capturados participaron en la defensa de Berlín contra el Ejército Rojo que los había fabricado. En el frente del este, un soldado alemán recogía del suelo un subfusil soviético, y no lo volvía a dejar. El mando no lo prohibía, al contrario, había publicado una instrucción de uso. El PPSH-41 fue adoptado por el Ejército Rojo en diciembre de 1940. Su diseñador, Georgy Shpagin, lo creó en pocos meses: metal estampado, un mínimo de piezas, un cargador de tambor de 71 cartuchos. Su cadencia de tiro alcanzaba los 900 disparos por minuto. El MP-40 alemán daba casi la mitad, en combate cuerpo a cuerpo, en una trinchera, en el bosque, entre las ruinas de una ciudad. Esto era una ventaja decisiva. La Wehrmacht adoptó oficialmente el PPSH capturado bajo dos designaciones. La versión sin modificar, en su calibre original, recibió el índice MP717R. La letra R significaba ruso. La versión adaptada al cartucho alemán de 9 mm Parabellum se llamaba MP41R. La adaptación incluía el cambio del cañón y la instalación de un adaptador para el cargador estándar del MP40. Las instrucciones alemanas de uso del PPSH capturado se imprimían y se distribuían entre las unidades. En octubre de 1942, el comandante de la división SS Viking, el Gruppenführer Felix Steiner, se dirigió oficialmente al mando para proponer poner en marcha la producción de un equivalente alemán del PPSH. Tanto apreciaba esta arma soviética. En algunos sectores del frente del este, el PPSH se convirtió en uno de los subfusiles capturados más extendidos en la infantería alemana. A ambos lados de una misma trinchera resonaba el mismo sonido característico. Durante los años de guerra, la Unión Soviética produjo cerca de 6 millones de PPSH.
Una parte de ellos vivió la guerra 2 veces, primero en manos soviéticas, después en manos alemanas, y luego volvió una vez más a soldados soviéticos que recogían las armas de alemanes muertos. En 1945, un soldado estadounidense cargó un cañón alemán capturado con un proyectil que llevaba grabada la frase «fabricado en Alemania» y abrió fuego al otro lado del Rin. No fue un acto de venganza, era una práctica habitual. El cañón antiaéreo alemán Flak, de 88 milímetros, era una de las piezas de artillería más versátiles de la Segunda Guerra Mundial. Diseñado como pieza antiaérea, pronto se reveló capaz, apuntado en horizontal, de perforar el blindaje de casi cualquier tanque de la época a una distancia de 1800 metros. Los aliados lo temían incluso antes de que apareciera el Tigre. En el norte de África, en Francia, en los Países Bajos, los AK-AK abandonados quedaban en posición tras la retirada de las tropas alemanas, a menudo en buen estado, con munición. Los aliados volvían de inmediato las piezas capturadas contra su antiguo dueño. En el sur de los Países Bajos, una batería de 3 AK-AK capturados mantuvo un fuego continuo contra las posiciones alemanas. En 1945, en el Rin, tripulaciones estadounidenses usaron cañones capturados para bombardear la orilla alemana. Solo había un problema: las municiones alemanas tarde o temprano se agotaban. En agosto de 1944, la Wehrmacht y la Luftwaffe contaban con 10.704 piezas de las series Flak 18, Flak 36 y Flak 37. Cada pieza capturada cambiaba de inmediato la dirección de su tiro. Los alemanes habían creado un arma tan eficaz que el enemigo prefería capturarla antes que destruirla. El mejor cumplido para sus diseñadores y la peor noticia para quienes abandonaban estos cañones en buen estado durante una retirada. En 1943, soldados soviéticos iban al combate en tanques alemanes con cañones soviéticos, frente a soldados alemanes en esos mismos tanques alemanes con cañones alemanes. Un solo fabricante, un solo motor, banderas diferentes. Tras la derrota del grupo alemán en Stalingrado, en febrero de 1943, el ejército soviético capturó más de 300 Panzer III y cañones de asalto Stuk-3. Al mismo tiempo, se descubrió que el Su-76 de serie, un nuevo cañón autopropulsado soviético, fallaba de forma masiva por un defecto de diseño en su transmisión. La producción tuvo que detenerse. La solución se encontró con rapidez. El motor alemán Maybach y el tren de rodaje del Panzer III se mantenían intactos. La torreta se desmontaba. En su lugar se instalaba una casamata soviética cerrada con un cañón de 76 milímetros. En marzo de 1943, el vehículo entró en servicio. Su designación era Su-76I. La letra I significaba extranjera. A partir de mayo de 1943, los Su-76I llegaron al frente del este. Allí combatieron contra Panzer III originales. El casco y el motor Maybach de ambos vehículos procedían de la misma fábrica alemana. Solo cambiaba la tripulación. Los alemanes, por su parte, capturaron al menos un Su-76I y lo incorporaron a sus unidades cerca de Kryvyi Rog en el invierno de ese mismo año. A comienzos de 1944, los Su-76I fueron retirados del frente. El chasis alemán se había desgastado. No existían piezas de repuesto en ningún lugar salvo en los almacenes del ejército alemán. Este vehículo, ensamblado a partir de los restos de un ejército, sirvió a otro exactamente hasta que se agotaron las piezas. Durante la Segunda Guerra Mundial, existió una sola pistola oficialmente en servicio a la vez entre los aliados y los alemanes. Un mismo plano terminó en las cartucheras de soldados de ambos lados del frente. El Browning High Power fue diseñado por el ingeniero John Moses Browning y terminado tras su muerte por el ingeniero belga Dieudonné Saïf en la fábrica de la Fabrique Nationale en Herstal, Bélgica. Para mayo de 1940 ya se habían fabricado unos 70.000 ejemplares. El arma fue adoptada por los ejércitos belga, lituano y varios más. El 28 de mayo de 1940, Alemania completó la ocupación de Bélgica en el 18º día de combates. La fábrica de la Fabrique Nationale fue capturada prácticamente intacta. La dirección alemana de armamento puso la fábrica bajo el control del grupo Deutsche Waffen und Munitionsfabriken y continuó su producción. La pistola recibió la designación alemana Pistole 640B. La letra B significaba belga. Hasta 1944, la fábrica entregó a las fuerzas alemanas más de 300.000 ejemplares de distintos modelos Browning.
La mayor parte fue destinada a las tropas SS y a los paracaidistas. En paralelo, incluso antes de la ocupación, ingenieros belgas lograron sacar la documentación técnica hacia Gran Bretaña. La empresa canadiense John Inglis & Company puso en marcha la producción de esa misma pistola para los ejércitos aliados. El resultado, un soldado británico en el frente occidental y un miembro de las SS alemán en ese mismo frente llevaban la misma pistola. La única diferencia era que una salía de las cadenas de Herstal y la otra se ensamblaba en Canadá, según los mismos planos. Así fue hasta la liberación de Bélgica en 1944. El Browning High Power sigue siendo un caso rarísimo en la historia, una pistola de serie oficialmente en servicio en los dos bandos enemigos a la vez. A ambos lados del frente occidental funcionaban ametralladoras de un mismo origen checo. La MG-26 de alemana no era otra que la ZB-26 original. La Bren británica era su descendiente transformado. La ametralladora ligera checoslovaca ZB-26 fue creada en 1926 por el ingeniero Václav Holek en la fábrica Zbrojovka Brno. Sistema de toma de gases, cañón de cambio rápido, fiabilidad en cualquier condición. El arma se exportó a 24 países. A mediados de los años 30, Gran Bretaña compró la licencia y en 1937 salió de las cadenas de Enfield la primera Bren. El nuevo nombre se formó con las primeras letras de las ciudades de Brno y Enfield. En marzo de 1939, Alemania ocupó Checoslovaquia. La fábrica Zbrojovka Brno pasó a administración alemana y tomó el nombre de Waffenwerke Brunn. La ametralladora ZB-26 fue adoptada por la Wehrmacht bajo la designación MG-26T. Su versión mejorada, la ZB-30, bajo la designación MG-30T. La letra T significaba checo, del alemán Tschechisch. La fábrica siguió produciendo. 10.430 unidades se entregaron a las tropas SS hasta 1941. A partir de 1941, en el frente occidental, soldados de infantería británicos con la Bren y alemanes con la MG-26T disparaban ametralladoras de una misma raíz, un diseño checo, nacido en Brno, repartido entre dos ejércitos enemigos. La fábrica Zbrojovka Brno sobrevivió a la guerra y tras su fin volvió a la bandera checoslovaca. El diseño de la ZB-26 sirvió de base a la Bren británica, una ametralladora que permaneció en servicio en el ejército británico hasta finales del siglo XX. En la primavera de 1945, Alemania fabricaba un subfusil británico y disparaba con él contra soldados británicos. Los alemanes lo habían apodado el subfusil del pueblo. El Sten británico fue diseñado en 1941 en 36 días. Su coste era de unas 2 libras esterlinas, metal estampado, un mínimo de piezas. Su rasgo principal, el arma se había diseñado deliberadamente para el cartucho alemán de 9 milímetros Parabellum, para que los soldados británicos pudieran usar la munición alemana capturada. Los alemanes, por su parte, capturaban Sten y los empleaban bajo la designación MPE 749E. Durante la guerra se fabricaron más de 4 millones de Sten. Hacia finales de 1944, la producción alemana de subfusiles se desmoronaba. Fábricas, entre ellas Erma en Erfurt, uno de los principales fabricantes del MP-40, eran destruidas por los bombardeos aliados, y escaseaban las materias primas y las máquinas herramienta. Hacía falta un arma que se pudiera ensamblar en cualquier sitio, casi de la nada. La fábrica Mauser encontró la solución, copiar el Sten. La única modificación en el diseño fue colocar el cargador debajo en lugar de al costado, para que la costumbre de los soldados con el MP-40 no estorbara al disparar. La nueva arma recibió la designación MP-3008 y el apodo no oficial de Volksmaschinenpistole, el subfusil del pueblo. La producción se descentralizó al extremo, la documentación se envió a pequeñas fábricas, talleres de bicicletas, talleres de cerrajería por toda Alemania. Cada empresa lo montaba como podía. Varios miles de unidades llegaron a las unidades del Volkssturm y se emplearon en combates contra los aliados, entre ellos unidades británicas. La guerra terminó en mayo de 1945. Solo se lograron montar unos pocos miles de MP-3008, de forma artesanal, en pequeños talleres, en el mismísimo final del Reich. Así terminó Alemania la guerra, copiando un arma británica para disparar con ella contra británicos.
Sobre Alemania, en el 43, volaban bombarderos estadounidenses. Algunos de ellos eran pilotados por alemanes. El 20 de febrero de 1944, la Luftwaffe creó oficialmente la Escuadra de Bombardeo Secreta 200, una unidad destinada a operaciones especiales. Sus tareas incluían la infiltración de agentes tras las líneas enemigas, el reconocimiento a larga distancia y el empleo de aviones capturados. El primer Boeing B-17F capturado realizó un aterrizaje forzoso el 12 de diciembre de 1942, en territorio ocupado. Técnicos alemanes restauraron el aparato. En la documentación alemana figuraba bajo el nombre de encubrimiento de Dornier Do 200, para no llamar la atención en caso de que se interceptaran comunicaciones. En total, durante la guerra, los alemanes capturaron unos 40 B-17, de los cuales una decena volvió a volar. Varios de ellos se integraron en la escuadra en servicio activo. Según los documentos, los B-17 capturados de la escuadra se usaban para la infiltración de agentes y el abastecimiento sobre territorio ocupado por el enemigo, y portaban entonces marcas de identificación alemanas. Existe otra versión, no confirmada documentalmente pero persistente, que algunos B-17, conservando sus marcas estadounidenses, se habrían sumado a formaciones de la Octava Fuerza Aérea y habrían transmitido al mando datos sobre el rumbo, la altitud y la composición de las columnas estadounidenses. No se conservan pruebas directas de esto. La mayoría de los documentos de la escuadra fueron destruidos al final de la guerra. Uno de sus comandantes, durante el último año de guerra, fue el coronel Werner Baumbach. Parte de sus operaciones sigue sin conocerse hasta hoy. En los primeros meses de la Operación Barbarroja, el ejército alemán capturó más de 1.200 cañones soviéticos. Medio año después, esos mismos cañones destruían tanques soviéticos, montados en cañones autopropulsados alemanes. El cañón divisionario soviético de 76 mm F-22, modelo 1936, había sido diseñado como pieza de campaña de apoyo a la infantería. Al comienzo de la Operación Barbarroja, las unidades soviéticas abandonaban estos cañones durante sus retiradas. Los ingenieros alemanes, al estudiar los ejemplares capturados, descubrieron que, una vez modificado, el F-22 superaba en penetración de blindaje a todos los cañones antitanque alemanes de la época. Se rebarrenó la recámara para un cartucho más potente, se modificó el sistema de retroceso, se reubicaron los mandos. El cañón recibió la designación 7,62 centímetros, PAK-36R. La letra R significaba ruso. 560 cañones así transformados se montaron en chasis de tanques ligeros, dando origen a los cazacarros Marder II y Marder III. A partir de la primavera de 1942, los Marder equipados con cañones soviéticos combatieron en el frente del este. Un cañón soviético, retirado de posiciones soviéticas, disparaba contra tanques soviéticos, desde un chasis alemán, bajo bandera alemana. Al otro lado del frente, los F-22 originales seguían disparando desde posiciones soviéticas. Un mismo cañón, a unos pocos kilómetros de distancia uno del otro, a ambos lados de la línea del frente. El diseño del F-22 resultó tan sólido que, en su versión transformada, siguió siendo el cañón antitanque más potente de la Wehrmacht en el frente del este, hasta que el PAK-40 alemán de 7,5 centímetros llegó a las tropas en cantidad suficiente. En el 43, el ejército alemán adoptó un mortero soviético. No un ejemplar capturado, sino producción propia, fabricada en fábricas alemanas, una copia exacta, hasta el último tornillo. El mortero regimental soviético de 120 mm PM-38, modelo 1938, había sido diseñado para apoyar a la infantería a nivel de regimiento. Su alcance llegaba a los 5.700 metros. El peso de una granada era de casi 16 kilogramos. Su movilidad se lograba con un afuste de ruedas. Un equipo de 6 hombres pasaba el arma de la posición de marcha a la de tiro en pocos minutos. En el ejército alemán no existía nada comparable. Durante la Operación Barbarroja, las tropas alemanas capturaron morteros soviéticos en gran número. En la documentación alemana figuraban como 12 centímetros, Granatwerfer 378R, y se empleaban de inmediato contra las propias posiciones soviéticas. El mando alemán llegó a esta conclusión. El arma superaba tanto a todo lo existente que había que no solo usarla, sino reproducirla. En 1942, la industria alemana recibió la orden de crear una copia exacta del arma soviética. El 12 cm Granatwerfer 42
fue adoptado en 1943. Hasta el final de la guerra se fabricaron 8.461 unidades. El mortero alemán podía usar las granadas soviéticas y viceversa. En el frente del este, el original soviético y la copia alemana se disparaban el uno contra el otro. Los soldados alemanes en primera línea recibieron un arma que su adversario había diseñado, probado y puesto en producción años antes. Los ingenieros soviéticos habían acertado también que el enemigo no cambió nada, simplemente copió su trabajo de manera idéntica. Si te gustó este video, suscríbete al canal o únete al Telegram. El enlace está en la descripción.